Duerme con la historia completa de Carlomagno, en la frontera entre la historia y el sueño, donde los imperios respiran en silencio. Thrawn y Empire te da la bienvenida. En un continente desgarrado por el caos, donde la fe vacilaba y los reinos caían como sombras, surgió un hombre destinado a cambiar la historia para siempre. Esta noche, mientras el mundo moderno duerme, viajaremos juntos a través de los bosques oscuros de Europa, cruzaremos los Alpes helados, caminaremos por los pasillos del Palacio de Aquisgrán y presenciaremos el nacimiento de un imperio que daría forma a la civilización occidental. Cierra los ojos, respira profundo, porque la historia de Carlomagno te llevará a un viaje que transformó a Europa. Y quizás transforme también tu descanso. Déjate llevar. La historia comienza ahora. El mundo en ruinas. Europa en el siglo VIII era un continente hermoso pero profundamente herido. Imagina vastos bosques que cubrían lo que alguna vez fueron caminos pavimentados por el Imperio Romano. Las grandes ciudades habían desaparecido, reemplazadas por aldeas pequeñas donde las personas luchaban día a día, simplemente por sobrevivir. Las luces del imperio se habían apagado hacía casi 3 siglos, y en su lugar crecieron reinos dispersos, tribus en conflicto constante, pueblos que hablaban lenguas diferentes y que no reconocían ninguna autoridad común. No había un centro, no había un orden, no había una visión compartida de futuro. La noche caía sobre estas tierras fracturadas con un silencio pesado. En las antiguas ruinas donde alguna vez resonó la voz de emperadores poderosos, ahora solo se escuchaban los pasos del viento y el crujir de piedras antiguas que se desmoronaban lentamente. Los caminos que habían conectado un continente entero estaban cubiertos de maleza, los acueductos se secaban, las bibliotecas ardían o se pudrían por la humedad. El conocimiento se perdía generación tras generación. Europa parecía destinada a permanecer en sombras para siempre, pero en medio de este caos absoluto, en algún lugar del corazón de las tierras francas, en el año 742, nace un niño que cambiará todo, un niño que llevará sobre sus hombros un legado indestructible, un destino que marcará para siempre la historia del continente. Ese niño recibe un nombre sencillo en Karl, pero el mundo entero lo conocerá como Carlomagno, Carlos el Grande. A diferencia de otros reyes nacidos en palacios de mármol y oro, su origen no está rodeado de lujo extraordinario ni esplendor exagerado. Su familia, los carolingios, lucha constantemente por consolidar su poder en medio de conspiraciones políticas, amenazas externas y un mundo donde la estabilidad es apenas un sueño lejano. Su padre, Pipino el Breve, es un hombre duro, pragmático, disciplinado, profundamente consciente de que cada decisión puede cambiar o destruir un reino en cuestión de días. Gobierna con mano firme pero justa, siempre observando las fronteras, siempre escuchando rumores de invasiones, siempre preparándose para la próxima amenaza. Desde muy joven, Karl observa este mundo complejo con una inteligencia silenciosa y penetrante. Escucha las historias que cuentan los sabios en la corte, los relatos épicos de los monjes sobre santos y mártires, los cantos de los poetas germánicos sobre héroes antiguos y las crónicas militares de guerreros curtidos en batalla. Aprende algo fundamental en Europa. No siempre fue así. Los ecos del Imperio Romano, Hubo en tiempo le contaban los ancianos, en que existió un orden magnífico, una ley que se aplicaba desde las costas de Hispania hasta las fronteras de Persia, una estructura imperial que conectaba pueblos distantes bajo una sola visión, una sola autoridad, una sola paz. El Imperio Romano había desaparecido hacía casi 300 años, pero sus ruinas todavía hablaban con voz de piedra, con memoria de gloria, con susurros de grandeza perdida. Sus monumentos caídos contaban historias de conquistas imposibles. Sus caminos abandonados marcaban las rutas exactas por donde marcharon las legiones más poderosas que la tierra había conocido. Sus acueductos rotos aún mostraban la ingeniería que había llevado agua fresca a millones de personas. Carol crece escuchando estos ecos del pasado con atención casi obsesiva, camina por ruinas romanas cercanas al palacio de su padre y toca las piedras desgastadas, preguntándose cómo fue posible que algo tan grande desapareciera tan completamente, y en su mirada joven, firme y profundamente observadora, nace una pregunta silenciosa que marcará toda su vida. ¿Quién devolverá el orden a un continente que ha olvidado lo que significa ser uno solo? El destino comienza a moverse desde muy temprano. El joven Karl no pasa sus días en salones de lujo ni en banquetes interminables. Aprende a montar a caballo antes de leer correctamente. Practica con la espada pesada, con la lanza de guerra y con el escudo de madera reforzado. Acompaña a su padre en reuniones políticas tensas con nobles desconfiados. Observa disputas territoriales que pueden estallar en violencia en cualquier momento. Escucha conversaciones privadas llenas de estrategia, traición potencial y decisiones que afectan miles de vidas. No lo sabe, pero está siendo formado meticulosamente
para convertirse en el hombre que el continente necesita desesperadamente. Cuando su padre Pipino muere, Carlo y su hermano Carlomán heredan juntos el reino franco. Pero el equilibrio entre ambos hermanos dura muy poco. Las tensiones crecen rápidamente. Mientras uno parece destinado a observar cautelosamente desde la sombra, el otro está destinado a actuar con decisión y coraje. Tras la muerte inesperada de Carlomán en circunstancias que la historia nunca aclarará completamente, Carlos se convierte en el único rey de los francos. Un joven gobernante frente a un continente entero fragmentado y lleno de enemigos. Y es aquí, bajo el peso del silencio nocturno, que comienza su verdadera historia, una historia marcada por guerras implacables, alianzas imposibles, renacimientos culturales y una visión tan grande que cambiaría el destino de Europa para siempre. El joven rey ante un continente fragmentado. Europa seguía siendo un rompecabezas inestable cuando Carlomagno se convirtió en rey único de los francos. El continente estaba dividido, desgarrado entre creencias diferentes, ambiciones territoriales y guerras interminables que parecían no tener fin. Cada frontera del reino parecía murmurar un peligro distinto. Cada horizonte traía una amenaza nueva. Al norte, los sajones invadían aldeas francas con ferocidad brutal. Incendiaban monasterios cristianos y retrocedían rápidamente entre bosques tan densos que perseguirlos era prácticamente imposible. Su resistencia era feroz, casi ritual, profundamente arraigada a sus antiguas creencias paganas que consideraban sagradas. No aceptaban la influencia franca, y mucho menos su fe cristiana. Al sur, los lombardos avanzaban peligrosamente hacia Roma, retando directamente la autoridad espiritual del Papa. Era una amenaza directa al corazón mismo de la cristiandad occidental. Al oeste, la Aquitania mostraba constantes señales de independencia, resistiendo activamente la integración plena al reino franco. Y al este, las tribus eslavas observaban con cautela y ambición, esperando pacientemente cualquier señal de debilidad para atacar y expandir sus propios territorios. Carlomagno comprendió algo que muchos gobernantes tardaban años o décadas en descubrir. No gobernaría sentado cómodamente sobre un trono de oro, sino cabalgando constantemente en la frontera. Su reinado comenzó con una decisión absolutamente clara: imponer orden en un continente completamente dominado por la incertidumbre y el miedo. No existía descanso para él. Montaba junto a sus hombres día y noche, atravesando bosques interminables donde la luz del sol apenas penetraba, valles fríos donde el viento cortaba como cuchillos, y caminos abandonados que nadie había recorrido en décadas. Su paso firme en el caballo se convirtió rápidamente en una presencia legendaria que inspiraba seguridad profunda a los suyos e inquietud creciente a sus enemigos. Las crónicas de la época describen a un hombre alto, de presencia imponente, con una voz que podía escucharse claramente en medio del fragor de la batalla, pero también capaz de escuchar con paciencia infinita las quejas del campesino más humilde. No era solo un guerrero brutal, era un estratega brillante, un político astuto y un líder que comprendía que la lealtad se ganaba no solo con victorias militares, sino con justicia, protección y visión de futuro. Mientras cabalgaba por las fronteras de su reino, Carlomagno observaba cada detalle del paisaje, cada fortaleza enemiga, cada aldea vulnerable, cada punto estratégico donde podría establecer defensa o lanzar un ataque. Su mente trabajaba constantemente, calculando, planificando, anticipando los movimientos de sus enemigos antes de que ellos mismos supieran qué harían. La guerra contra los sajones. La primera gran prueba de su reinado fue la guerra contra los sajones, y sería una prueba que consumiría décadas enteras de su vida. Sus tierras eran salvajes más allá de cualquier imaginación. Bosques tan espesos y oscuros que el sol apenas tocaba el suelo cubierto de musgo húmedo. Colinas perpetuamente ocultas por niebla densa que convertía cada avance en una apuesta peligrosa. Ríos helados donde las emboscadas se volvían inevitables y mortales. Los sajones no luchaban como ejércitos convencionales, no formaban líneas ordenadas ni seguían tácticas predecibles. Aparecían de repente entre los árboles, atacaban con velocidad sorprendente y desaparecían antes de que pudiera organizarse una respuesta efectiva. Luchaban con una determinación que iba más allá de lo militar. Era algo casi espiritual. Para ellos cada batalla no era simplemente un conflicto territorial, sino un acto de defensa sagrada de su forma de vida, de sus dioses antiguos, de su identidad ancestral. Carlomagno sabía perfectamente que no enfrentaba solo a un ejército organizado. Enfrentaba a una cultura entera dispuesta a morir antes que someterse. La guerra se volvió entonces una larga y agotadora sucesión de campañas militares que parecían no terminar nunca. Treguas firmadas solemnemente que eran rotas. Apenas Carlomagno daba la espalda,
conversiones forzadas al cristianismo que duraban solo mientras los soldados francos permanecían en la región, y rebeliones repentinas que estallaban cuando menos esperaban. Décadas enteras fueron consumidas por este conflicto brutal y desgastante. Hubo masacres terribles como la de Verden, donde miles de sajones fueron ejecutados en un acto de crueldad que manchó la reputación de Carlomagno incluso entre sus propios contemporáneos, pero también hubo momentos de negociación paciente, de intentos genuinos de integración cultural, de construcción de iglesias y monasterios que servían tanto como centros de fe como de administración territorial. Carlomagno entendía que conquistar tierras era relativamente fácil, mantenerlas pacíficas era el verdadero desafío. Lentamente, con persistencia que parecía infinita, el reino franco fue expandiéndose hacia el norte. Aldeas sajonas fueron integradas al sistema administrativo carolingio. Nobles sajones convertidos al cristianismo recibieron tierras y títulos. Se construyeron caminos y fortificaciones que conectaban las nuevas provincias con el corazón del imperio, pero cada vez que regresaba victorioso de una campaña, el pueblo franco lo recibía como un escudo viviente contra el caos. Para muchos, Carlomagno ya no era simplemente un rey más de la dinastía carolingia, era una muralla humana contra el caos absoluto que amenazaba constantemente con devorar toda Europa. Roma pide auxilio. Mientras Carlomagno luchaba incansablemente en el norte contra los sajones, una amenaza aún mayor, y más simbólicamente peligrosa, crecía rápidamente en el sur de Europa. Los lombardos, liderados por su ambicioso rey Desiderio, marchaban con determinación sobre Roma, con un objetivo absolutamente claro: controlar toda la península italiana y extender su influencia, tanto espiritual como política, sobre el corazón mismo de la cristiandad occidental. El Papa Adriano sin medios militares para defenderse y rodeado de enemigos por todos lados, envió cartas desesperadas pidiendo ayuda urgente al rey franco. Las cartas describían con detalle alarmante cómo los lombardos cercaban territorios papales, cómo amenazaban la independencia de la Iglesia, cómo ponían en riesgo la supervivencia misma del centro espiritual del mundo cristiano. Carlomagno aceptó la petición sin dudar ni un solo instante, no por ambición personal de conquistar nuevos territorios, no por deseo de gloria militar adicional, sino porque comprendía con absoluta claridad que si Roma caía bajo control lombardo, todo el frágil equilibrio del mundo cristiano occidental caería con ella. La decisión estaba tomada: marcharía hacia Italia, cruzaría las montañas más peligrosas de Europa y rescataría a Roma de las garras lombardas. Inició entonces uno de los movimientos militares más impresionantes y audaces de toda su época: el cruce de los Alpes en pleno invierno, una hazaña que muchos consideraban completamente imposible. Los generales lombardos confiaban en que las montañas actuarían como una muralla natural infranqueable, que ningún ejército en su sano juicio intentaría cruzar esos picos helados en la estación más cruel del año, pero no conocían verdaderamente a Carlomagno, no comprendían que para él las barreras imposibles eran simplemente desafíos que requerían más determinación. Los soldados francos avanzaron en condiciones extremas que ponían a prueba cada fibra de su resistencia física y mental: ambientes helados que cortaban la piel expuesta como cuchillas afiladas, montañas completamente cubiertas de hielo traicionero, donde cada paso podía ser el último, precipicios silenciosos que aguardaban pacientemente un solo desliz para devorar vidas enteras sin dejar rastro. Los caballos resbalaban constantemente en el hielo. Muchos cayeron por barrancos llevándose consigo provisiones vitales. Las provisiones de comida se congelaban hasta volverse casi imposibles de consumir, y el frío atravesaba incluso las armaduras más gruesas, penetrando hasta los huesos de los soldados exhaustos. Pero Carlomagno seguía siempre adelante, siempre visible al frente de la columna, compartiendo personalmente cada dificultad con sus hombres. No pedía absolutamente nada que él mismo no estuviera dispuesto a soportar. La conquista de Italia y el nacimiento del protector. Cuando finalmente el ejército franco descendió hacia las llanuras italianas, después de días interminables de sufrimiento en las montañas, los lombardos quedaron completamente paralizados por el shock. Nunca en sus peores pesadillas imaginaron que un ejército entero podría atravesar los Alpes en pleno invierno. La hazaña en sí misma ya era una victoria psicológica devastadora. Las tropas lombardas, que habían estado confiadas y relajadas, seguras de que las montañas los protegerían durante meses, de repente se encontraron frente a un ejército franco disciplinado, furioso y determinado. El avance de Carlomagno fue rápido, decisivo y meticulosamente organizado. No perdió tiempo en escaramuzas menores, marchó directamente hacia Pavía, la capital lombarda, y estableció un sitio que sería implacable y perfectamente coordinado. Nadie entraba, nadie salía, las provisiones se agotaban lentamente dentro de las murallas. Mientras el ejército franco esperaba con paciencia infinita, el rey Desiderio, que había sido tan ambicioso y agresivo apenas semanas antes,
Ahora veía cómo su reino se desmoronaba a su alrededor, perdió el apoyo de sus nobles más importantes. Las ciudades italianas comenzaron a rendirse una tras otra sin siquiera ofrecer resistencia. Y finalmente, tras meses de sitio agotador, Pavía abrió sus puertas. Desiderio fue capturado y enviado a un monasterio donde pasaría el resto de sus días en oración forzada. Carlomagno se proclamó rey de los lombardos, además de rey de los francos, y restauró completamente la paz en la península italiana. Pero su victoria no era simplemente militar como tantas otras que había logrado en el norte. Esta victoria era profundamente simbólica, era espiritual en su significado más profundo. Con ese acto decisivo, Carlomagno se convirtió en algo mucho más grande que un rey regional exitoso. Se convirtió en el protector oficial de Roma, del papado y de toda la unidad cristiana occidental. El Papa Adriano I lo recibió en Roma con una ceremonia que no se había visto en siglos. Procesiones interminables llenaban las calles, campanas sonaban por toda la ciudad. El pueblo romano salía a vitorearlo como si fuera un emperador antiguo, que hubiera regresado de entre las sombras del pasado. Las puertas de Europa comenzaban a abrirse completamente para él. Su fama se extendía rápidamente por todo el continente, y silenciosamente, en los monasterios donde los monjes copiaban manuscritos antiguos, en los palacios donde los nobles discutían política, y en la propia Roma donde el Papa meditaba sobre el futuro. Una idea germinaba lentamente pero con fuerza creciente. ¿Sería Carlomagno el hombre verdaderamente destinado a devolverle al occidente cristiano su grandeza perdida desde la caída del Imperio Romano? La historia aún no lo sabía con certeza, pero los pasos firmes del joven rey ya resonaban profundamente como los de un emperador que estaba por nacer. El renacimiento carolingio, la luz que regresa, mientras los ejércitos francos imponían estabilidad militar en el norte contra los sajones, en el sur contra los lombardos, y en el oeste contra diversas amenazas menores. Algo profundo, algo silencioso, pero absolutamente transformador, comenzaba a despertarse en el corazón mismo del imperio de Carlomagno. Un verdadero renacer cultural, una nueva luz brillante en medio de siglos largos de oscuridad intelectual. Europa, después de la caída catastrófica de Roma, había perdido mucho más que territorios y ciudades. Había perdido su memoria colectiva, manuscritos enteros que contenían el conocimiento de siglos. Se desintegraban lentamente en monasterios húmedos, donde nadie sabía latín lo suficientemente bien para leerlos. La lectura misma se había convertido en un privilegio exclusivo de muy pocos monjes y nobles. La educación era fragmentada y caótica, diferente en cada región sin ningún estándar común. Y las artes, pintura, escultura, música, arquitectura, casi habían desaparecido completamente de los reinos occidentales. Carlomagno comprendió algo que muy pocos líderes militares de su tiempo, o de cualquier tiempo, habían entendido. Para gobernar verdaderamente un continente, para mantener un imperio unido, para construir algo que durara más allá de su propia vida, no basta únicamente con la espada y la victoria militar. Es absolutamente necesario el conocimiento, es fundamental la educación, es vital la cultura compartida. En su palacio de Aquisgrán, una residencia que él mismo decidió conscientemente convertir en el centro intelectual de todo el continente, Carlomagno reunió personalmente a algunos de los hombres más sabios y brillantes de toda Europa. Entre ellos estaba Alcuino de York, un monje inglés cuya erudición profunda era admirada incluso más allá de las islas británicas. Cuando Alcuino llegó a la corte franca después de un largo viaje, encontró algo absolutamente sorprendente: un rey guerrero, un hombre que había pasado décadas enteras en campañas militares brutales, profundamente interesado en el estudio sistemático, en la alfabetización universal, en la preservación cuidadosa del saber antiguo, y en el futuro cultural de su pueblo. Carlomagno le encomendó una misión verdaderamente monumental que cambiaría la historia de Occidente. Quiero que Europa vuelva a aprender. Quiero que el conocimiento que se perdió cuando cayó Roma sea recuperado y preservado para siempre. Quiero escuelas en cada catedral, monjes que sepan leer y escribir correctamente, textos copiados con precisión perfecta, y un renacimiento del espíritu humano que ilumine este continente oscurecido. Y así, con esas palabras simples pero poderosas, comenzó oficialmente lo que los historiadores llamarían siglos después el Renacimiento carolingio, uno de los momentos más importantes en toda la historia de la civilización occidental. Monasterios, manuscritos y la minúscula Carolina. Monasterios enteros fueron reorganizados completamente con un propósito claro y ambicioso. Los monjes, que antes pasaban su tiempo en oración contemplativa y trabajo manual básico, ahora empezaron a copiar antiguos textos latinos, con una precisión y cuidado nunca antes vistos en Europa occidental. Se estandarizó la escritura mediante la creación de la famosa minúscula Carolina, una forma de escritura clara, extraordinariamente legible y elegante que revolucionó completamente la manera en que se preservaba el conocimiento. Esta invención aparentemente simple es una de las razones fundamentales
por las cuales tantos textos romanos y antiguos sobreviven hasta el día de hoy. Es como si Carlomagno hubiese construido una biblioteca inmensa, distribuida a través de cientos de escribas trabajando simultáneamente, cada uno preservando cuidadosamente capítulos del conocimiento perdido. En las escuelas monásticas que surgieron por todo el imperio, se enseñaba un currículo completo y estructurado, en lectura, en latín, clásico, logicao, aristotelicao, aritmética, práctica, musical, litúrgica, teología profunda y las artes liberales que habían sostenido intelectualmente el mundo romano durante siglos. Carlomagno mismo, a pesar de sus responsabilidades aplastantes como gobernante de un imperio vasto, aprendía diariamente con dedicación admirable. No dominaba completamente la escritura a mano, debido a que había comenzado su educación formal relativamente tarde en la vida, pero leía con fluidez impresionante múltiples idiomas, y pasaba horas enteras conversando intensamente con Alcuino y otros sabios sobre astronomía, que explicaba los movimientos celestiales, historia que narraba el ascenso y caída de imperios anteriores, leyes que organizaban sociedades complejas, y filosofía que cuestionaba la naturaleza misma de la existencia humana. Se decía entre los cortesanos que, a la luz tenue de las velas que iluminaban su cámara privada, Carlomagno hojeaba manuscritos antiguos, preguntándose con genuina curiosidad intelectual cómo había sido realmente posible que un imperio tan vasto, tan organizado, tan aparentemente invencible como Roma, desapareciera casi completamente en cuestión de décadas. Y más importante aún, ¿cómo podía él evitar que exactamente eso mismo sucediera otra vez con su propio imperio? Esta preocupación constante por el legado, por la permanencia, por construir algo que sobreviviera más allá de su muerte, se convirtió en una de las características más definitorias de su reinado. No quería simplemente conquistar territorios, para verlos fragmentarse nuevamente después de su muerte. Quería construir una civilización duradera basada en cultura compartida, fe común y conocimiento universal. Los escriptoria monásticos trabajaban sin cesar copiando todo lo que podían encontrar: obras de Virgilio, textos de Cicerón, tratados de derecho romano, evangelios iluminados con ilustraciones doradas, comentarios teológicos de los padres de la Iglesia, manuales y agricultura, textos de medicina antigua, y cualquier fragmento de conocimiento que pudiera ser salvado del olvido absoluto. El corazón de un nuevo mundo. La corte franca comenzó a cambiar profundamente de forma y propósito. Ya no era simplemente un centro militar donde se planificaban campañas y se recibían embajadores. Se convirtió gradualmente en un monasterio viviente, en una academia de pensamiento, en una escuela de formación y en un símbolo brillante de renacimiento intelectual para todo el continente. Poetas llegaban desde Irlanda trayendo tradiciones literarias celtas, músicos venían desde Italia con melodías que recordaban himnos romanos antiguos, artistas arribaban desde Bizancio con técnicas de iluminación de manuscritos, y estudiosos de todas partes del mundo conocido viajaban largas distancias peligrosas hacia Aquisgrán, atraídos irresistiblemente por la reputación creciente del rey, que amaba los libros tanto como amaba la espada. Las artes resurgieron con una vitalidad sorprendente en iglesias nuevas. Fueron construidas con un estilo arquitectónico único que combinaba inteligentemente la tradición estructural romana con la simplicidad funcional germánica. Himnos fueron compuestos que aún hoy, más de 1200 años después, resuenan en monasterios europeos durante las horas litúrgicas. Joyería elaborada fue creada con técnicas recuperadas de tratados antiguos. Tapices narrativos contaban historias bíblicas en imágenes que los analfabetos podían entender. Esculturas decoraban capiteles de columnas con motivos tanto cristianos como clásicos, y objetos litúrgicos extraordinariamente elaborados fueron fabricados especialmente para la capilla palatina de Aquisgrán. Cada gesto cultural, cada manuscrito copiado, cada escuela abierta, cada himno compuesto parecía empujar lenta pero inexorablemente a Europa hacia afuera de la oscuridad medieval. Pero Carlomagno no se detuvo únicamente en el renacimiento cultural e intelectual. Reformó profundamente el sistema legal heredado, reorganizó provincias enteras según principios administrativos más eficientes, creó una red compleja de funcionarios llamados Messi Dominici, enviados del Señor, que viajaban constantemente por todo el vasto imperio para fiscalizar autoridades locales, escuchar pacientemente quejas de campesinos y nobles por igual, resolver disputas territoriales antes de que escalaran a violencia, y garantizar que la justicia imperial fuera igual en todos los territorios sin importar cuán remotos o cercanos estuvieran de Aquisgrán. Sus decretos oficiales, conocidos históricamente como capitulares, unificaron costumbres que variaban enormemente entre regiones, estandarizaron leyes que antes eran contradictorias y caóticas, regularon pesos y medidas comerciales para facilitar el comercio, y hasta homogeneizaron prácticas religiosas para asegurar que el cristianismo se practicara de manera relativamente uniforme en todo el imperio.
Era como si el joven rey se esforzara conscientemente y con determinación férrea para restaurar exactamente el tipo de orden administrativo y legal que se había perdido completamente desde el fin del Imperio Romano siglos atrás. Su visión era absolutamente clara y nunca vaciló. Quería un imperio unido no solo por la fuerza militar o el miedo a la conquista, sino por la cultura compartida, la fe común y la educación universal. Un continente que empieza a respirar. Mientras la noche caía suavemente sobre los bosques densos de Europa, mientras los escribas monásticos iluminaban cuidadosamente pergaminos preciosos con la luz temblorosa de velas de cera, y mientras monasterios enteros cantaban en latín perfecto las horas litúrgicas que marcaban el ritmo diario de la vida cristiana, una Europa completamente nueva, más suave en sus costumbres, más disciplinada en su organización, más luminosa en su cultura, emergía gradualmente de los siglos largos de oscuridad que habían seguido a la caída de Roma. El continente, que apenas décadas antes era simplemente un mosaico caótico de reinos fracturados, sin ninguna conexión real entre ellos, empezaba finalmente a respirar al mismo ritmo cultural y espiritual. Las reformas de Carlomagno no eran simplemente decretos políticos vacíos o ambiciones personales de poder, eran la construcción metódica de una civilización compartida. La obra monumental de Carlomagno, aunque todavía estaba lejos de estar completamente terminada y enfrentaba resistencias en múltiples frentes, ya había plantado profundamente la semilla de algo verdaderamente gigantesco en la conciencia europea. Porque en el silencio contemplativo de Aquisgrán, entre pergaminos cuidadosamente copiados y oraciones cantadas en latín antiguo, nacía poco a poco el significado mismo de Europa como un ideal compartido, como un sueño colectivo, como una civilización con identidad propia distinta tanto del mundo romano que había caído, como del mundo bizantino que continuaba en el este. Carlomagno, sin haber empuñado la espada en ese momento particular de su reinado, sin haber conquistado nuevos territorios ese año específico, había logrado paradójicamente una de sus mayores y más duraderas victorias, al traer la luz del conocimiento de vuelta a un continente que había vivido en oscuridad intelectual durante siglos. Las escuelas que fundó continuarían educando generaciones. Los manuscritos que ordenó copiar preservarían el conocimiento clásico para el futuro. Las leyes que promulgó influenciarían sistemas legales durante siglos, y la visión de unidad cultural que promovió plantaría las semillas de lo que eventualmente se convertiría en la identidad europea. Pero mientras todo esto se desarrollaba gradualmente, mientras la cultura florecía y el conocimiento se expandía, mientras monasterios copiaban textos y escuelas enseñaban latín, los enemigos del imperio no descansaban. Las fronteras todavía requerían defensa constante, los sajones todavía se rebelaban periódicamente, nuevas amenazas surgían en horizontes distantes, y Carlomagno comprendía que su obra civilizadora solo podría continuar si el imperio permanecía seguro, fuerte y unido bajo una autoridad indiscutible. La espada y el libro, la guerra y la cultura, la conquista y la educación debían avanzar juntas de la mano para que su visión pudiera hacerse realidad completamente. El camino hacia la corona imperial. Los años finales del siglo VIII trajeron una serie de eventos complejos que empujaron gradualmente a Carlomagno hacia un destino que ni siquiera él había imaginado completamente en su juventud. Su reputación había crecido hasta proporciones casi míticas. Era conocido desde las costas atlánticas de España hasta las estepas del este, desde las islas británicas hasta las costas del Mediterráneo. Embajadores llegaban desde Bagdad enviados por el califa Harún al-Rashid trayendo regalos exóticos, incluyendo un elefante que causó sensación en la corte. Reyes menores buscaban su protección y aprobación, obispos lo consultaban sobre asuntos teológicos complejos, y el Papa mismo lo consideraba el defensor indispensable de la cristiandad occidental. Pero en Roma surgían problemas graves que requerirían nuevamente su intervención directa. El Papa León III enfrentaba acusaciones serias de parte de nobles romanos poderosos. Conspiraciones amenazaban su posición. Violencia callejera estallaba periódicamente, y la situación se volvía cada vez más inestable. León III, desesperado y sin medios para defenderse adecuadamente, hizo lo que los papas habían aprendido a hacer cuando enfrentaban crisis. Llamó a Carlomagno. El rey franco respondió inmediatamente como siempre había hecho cuando Roma lo necesitaba. Reunió un ejército impresionante y marchó hacia Italia por tercera vez en su reinado. Cuando entró en Roma en el año 800, fue recibido no como un simple rey visitante, sino como el verdadero poder detrás del papado. El pueblo se alineaba a ambos lados de las calles vitoreando su nombre. Los nobles conspiradores se escondían o huían, y León III fue restaurado en su posición con plena autoridad. Carlomagno presidió personalmente un tribunal que investigó las acusaciones contra el Papa,
estableció orden en la administración romana, reorganizó las defensas de la ciudad y demostró una vez más que sin su protección el papado simplemente no podría sobrevivir en el mundo político brutal de la época. Durante su estancia en Roma, mientras se preparaban las celebraciones navideñas de ese año tan significativo, comenzaron a circular rumores intrigantes entre la corte papal y los nobles francos. Se hablaba en susurros sobre profecías antiguas, sobre el retorno simbólico del Imperio Romano, sobre la necesidad de un emperador cristiano que unificara Occidente, así como los emperadores bizantinos unificaban Oriente. Carlomagno escuchaba estos rumores, pero aparentemente no les daba demasiada importancia. Estaba enfocado en asuntos prácticos: estabilizar Roma, asegurar la posición del Papa, reorganizar la defensa de Italia Central y preparar su eventual regreso al norte, donde asuntos urgentes lo esperaban. Pero el destino, la historia y el Papa León III tenían planes diferentes. El 25 de diciembre del año 800, durante la misa solemne de Navidad en la Basílica de San Pedro, ocurriría un evento que cambiaría fundamentalmente el curso de la historia europea y establecería un precedente que resonaría durante más de 1000 años. La coronación el 25 de diciembre del año 800. El invierno había llegado a Roma con un aire inusual de expectativa. Las calles estaban iluminadas festivamente por antorchas que proyectaban sombras danzantes en edificios antiguos. Los monjes se movían en silencio reverente por los corredores de la basílica, preparando todo para la celebración más importante del calendario cristiano. Y los mensajeros iban y venían con prisa contenida, llevando comunicaciones misteriosas entre el Papa y sus consejeros más cercanos. Algo verdaderamente grande se aproximaba, algo que cambiaría el destino de Europa para siempre, aunque la mayoría de las personas presentes no comprendían completamente qué estaba por suceder. La mañana del 25 de diciembre amaneció fría y clara. La Basílica de San Pedro estaba completamente llena de nobles francos, dignatarios romanos, obispos de toda Europa, monjes, soldados de la guardia personal de Carlomagno y ciudadanos comunes que habían logrado entrar empujando entre la multitud. Afuera, miles más esperaban bajo el frío matinal, escuchando los cantos que se filtraban por las puertas masivas de la basílica. Carlomagno caminó lentamente hacia el altar central vestido con ropas relativamente simples para la ocasión. No llevaba armadura ni símbolos militares ostentosos. Su intención era simplemente asistir a la misa de Navidad como buen cristiano, y luego continuar con los asuntos políticos que había venido a resolver. No imaginaba absolutamente lo que estaba a punto de suceder en los próximos minutos. Cuando se arrodilló humildemente en oración frente al altar, en el momento preciso del momento más sagrado de la liturgia, el Papa León III se aproximó silenciosamente por detrás, con una corona imperial de oro macizo en sus manos temblorosas. La multitud entera contuvo el aliento colectivamente. El silencio se volvió tan profundo que se podía escuchar el chisporroteo de las velas, y en un instante que resonaría a través de más de un milenio de historia europea. El Papa colocó ceremoniosamente la corona sobre la cabeza del rey franco, y proclamó con voz fuerte que llenó toda la basílica: Carolas Augustas, Imperator Romanorum, vida y victoria al emperador Carlos, coronado por Dios, grande y pacífico emperador de los romanos. La basílica estalló inmediatamente en aclamaciones ensordecedoras, lágrimas de emoción, gritos de júbilo y asombro absoluto. Los nobles francos vitoreaban a su rey, ahora emperador. Los romanos celebraban el renacimiento simbólico de su imperio perdido. Los obispos cantaban himnos de acción de gracias, y la noticia comenzaba ya a extenderse como fuego por las calles de Roma hacia el resto del continente. Había renacido oficialmente un imperio occidental. Había renacido la idea misma de Europa unida bajo una autoridad imperial legítima. Había renacido el concepto de un orden cristiano universal que podría rivalizar con Bizancio. Carlomagno permaneció inmóvil varios segundos, genuinamente sorprendido según todas las crónicas contemporáneas. No sabía que el Papa lo coronaría ese día específico, de esa manera específica. Pero una cosa era absolutamente clara para todos los presentes: a partir de ese momento histórico no era más apenas rey de los francos y los lombardos, era emperador del Occidente, heredero espiritual directo de Roma, guardián supremo de la fe cristiana y símbolo máximo de estabilidad en un continente que había estado fragmentado durante casi 300 años. El peso de la corona imperial. El nuevo título imperial trajo consigo una responsabilidad verdaderamente inmensa que Carlomagno sintió físicamente sobre sus hombros desde el primer momento. Pero él nunca se había considerado a sí mismo un conquistador ambicioso al estilo de Alejandro Magno o un tirano despiadado que gobernaba por miedo puro. Se veía consistentemente como un defensor de su pueblo y de la fe, no como un opresor, como un organizador del caos que reinaba en Europa, no como un dictador arbitrario, como un puente vivo entre el pasado romano glorioso
y el futuro cristiano esperanzador de su pueblo, no como un usurpador de poder ilegítimo. Durante los años siguientes a la coronación trabajó más incansablemente que nunca para fortalecer la administración imperial a niveles nunca vistos. En Occidente, desde la caída de Roma, creó sistemas de leyes unificadas que aplicaban en todos los territorios del imperio sin distinción. Mejoró dramáticamente el sistema de justicia, estableciendo cortes regulares con procedimientos estandarizados. Envió emisarios imperiales constantemente por todos los rincones de sus vastos dominios con autoridad plena para actuar en su nombre. Reorganizó fronteras para hacerlas más defendibles y administrativamente coherentes, y estableció una burocracia relativamente eficiente que podía mantener el orden, incluso en su ausencia. Ahora, su autoridad no era simplemente la autoridad de un rey fuerte, respaldado por un ejército poderoso. Era reconocida formalmente como legítima y casi sagrada por reyes menores que buscaban su favor, condes que administraban provincias en su nombre, duques que comandaban ejércitos imperiales, obispos que veían en él al protector designado por Dios, abades que copiaban manuscritos bajo su patrocinio, y hasta por algunos de los que antes lo habían temido como enemigo, pero ahora lo respetaban como emperador. La coronación en el año 800 no fue solamente un evento religioso espectacular o una ceremonia política vacía diseñada para impresionar a las masas. Fue la marca oficial y reconocida internacionalmente del renacimiento político completo y espiritual profundo de Europa occidental. Fue la culminación visible del renacimiento carolingio en toda su fuerza transformadora. Fue el momento en que Europa occidental declaró al mundo que podía existir un imperio cristiano legítimo que no dependía de Bizancio, ni reconocía la supremacía automática de los emperadores orientales, y mientras el pueblo celebraba ruidosamente en los alrededores de la basílica durante días enteros, mientras campanas sonaban por toda Roma y por ciudades distantes, que recibían la noticia, mientras capistas comenzaban a registrar meticulosamente el evento para la posteridad, Carlomagno se retiraba a sus habitaciones privadas y comprendía con claridad absoluta que aquel momento trascendental no le pertenecía por completo a él, como individuo. Pertenecía a la historia que se estaba escribiendo, pertenecía a las generaciones futuras, que estudiarían ese día durante siglos, pertenecía a la propia idea de Europa, como civilización unida que estaba naciendo ante los ojos de todos. Los últimos años del emperador, los años finales de Carlomagno fueron de consolidación, reflexión y preparación para el inevitable momento en que debería dejar su imperio en manos de la siguiente generación. Había vivido más de 7 décadas completas, una edad extraordinariamente avanzada para su época, y había reinado durante más de 40 años de actividad casi constante. Su cuerpo, que había sido tan fuerte en juventud, comenzaba finalmente a mostrar los efectos acumulados de décadas de campañas militares brutales, de cabalgadas interminables por territorios hostiles, de inviernos durmiendo en tiendas militares, de heridas recibidas en batalla que nunca sanaron completamente, pero su mente permanecía aguda, y su voluntad inquebrantable. Continuaba recibiendo embajadores dictando decretos, resolviendo disputas legales complejos, y supervisando personalmente la educación de sus nietos, a quienes veía como los futuros guardianes de su legado. Pasaba más tiempo en Aquisgrán ahora, rodeado de los sabios que había reunido durante décadas, discutiendo filosofía y teología con la misma pasión de siempre, pero también había una melancolía nueva en su mirada cuando observaba por las ventanas de su palacio hacia los bosques distantes. Sabía que su imperio era frágil a pesar de todas sus reformas. Sabía que sus hijos no tenían su mismo carácter ni su visión unificadora. Sabía que las fuerzas centrífugas que constantemente amenazaban con fragmentar Europa volverían a actuar apenas él cerrara los ojos. Intentó preparar una sucesión ordenada dividiendo teóricamente el imperio entre sus herederos, pero manteniendo la idea de unidad imperial. Estableció reglas claras sobre herencia y autoridad. Dejó instrucciones detalladas sobre administración, justicia y defensa, pero en su corazón sabía que nada de eso garantizaba que su obra sobreviviría intacta. Los nobles locales ya comenzaban a volverse más independientes. Las fronteras enfrentaban nuevas presiones de vikingos que atacaban desde el norte, musulmanes que presionaban desde el sur, y magiares que amenazaban desde el este. El mundo nunca descansaba, los enemigos nunca dormían, y Carlomagno comprendía que su muerte desataría inevitablemente una lucha por el poder que podría destruir todo lo que había construido tan laboriosamente durante 4 décadas. Pero también tenía fe, no la fe ciega e ingenua de quien ignora la realidad, sino la fe profunda de quien ha trabajado hasta el límite de sus capacidades y debe confiar en que sus esfuerzos tendrán fruto eventualmente. Había plantado semillas que crecerían incluso si el jardín parecía marchitarse temporalmente. Después de su muerte, había establecido precedentes que influenciarían
gobernantes durante siglos, había preservado conocimiento que iluminaría mentes futuras, había creado instituciones que sobrevivirían transformadas pero reconocibles, y más importante que todo lo demás, había dado a Europa una visión de lo que podía ser unida, culta, ordenada, próspera y cristiana. El final de una era del 814, la vida de Carlomagno llegó finalmente a su fin en el invierno crudo del año 814, específicamente en el mes de enero cuando el frío era más penetrante y despiadado, en su amado palacio de Aquisgrán que había sido el centro espiritual, político e intelectual de su imperio durante décadas. El frío invernal atravesaba incluso las gruesas murallas de piedra del palacio, y los monjes que habían servido fielmente en su capilla palatina caminaban en silencio absoluto por los pasillos de mármol, profundamente conscientes de que el fin de toda una era se acercaba inexorablemente. Europa entera parecía contener el aliento colectivamente esperando la noticia que todos sabían que vendría pronto. Mensajeros esperaban con caballos ensillados listos para partir en todas direcciones, llevando el anuncio. Nobles se reunían en las antecámaras hablando en susurros sobre el futuro incierto, y en las iglesias de todo el imperio, los fieles oraban por el alma del emperador que había dado forma a su mundo, Carlomagno, ya muy anciano, y debilitado por la enfermedad que finalmente lo vencería. Observaba el fuego crepitante de su cámara privada con una serenidad profunda que solo viene después de una vida vivida plenamente. Había vivido décadas enteras de campañas militares que parecían nunca terminar, de alianzas políticas delicadas que requerían constante atención, de reformas administrativas que enfrentaban resistencia en cada nivel, y de decisiones imposiblemente difíciles que literalmente transformaron el continente europeo completo. Había visto reinos enteros caer ante sus ejércitos, otros surgir bajo su protección, pueblos paganos convertirse masivamente al cristianismo, territorios fragmentados unirse bajo una sola administración, y ciudades antiguas renacer literalmente de las ruinas donde habían estado abandonadas durante siglos. Y ahora, enfrentando directamente sus últimos días con la valentía que había mostrado en batalla durante toda su vida, contemplaba silenciosamente que realmente dejaría para las generaciones que vendrían después de él. Su obra era verdaderamente inmensa, incluso medida por cualquier estándar histórico. Carlomagno no solo había construido un imperio territorial mediante conquistas militares brillantes, había plantado profundamente la semilla imperecedera de una Europa unida, algo que literalmente no existía en ninguna forma reconocible desde los tiempos lejanos de Roma. Había reorganizado completamente las leyes, convirtiéndolas de un caos regional en un sistema coherente, estandarizado pesos y medidas comerciales facilitando el comercio a larga distancia, fortalecido la moneda imperial, restaurando la confianza en las transacciones económicas, protegido rutas de comercio que conectaban el Atlántico con el Mediterráneo, y asegurado militarmente fronteras que durante siglos interminables habían sido peligrosamente inestables. Había fomentado apasionadamente el renacimiento del conocimiento clásico, financiado generosamente escuelas en cada catedral importante, abierto monasterios que funcionaban como centros de aprendizaje, preservado cuidadosamente manuscritos antiguos que de otra manera se habrían perdido para siempre, y promovido un sistema educativo revolucionario que cambiaría fundamentalmente la historia intelectual de todo el continente durante los próximos 1000 años. El legado eterno del padre de Europa. Bajo el liderazgo visionario de Carlomagno, había surgido un movimiento cultural absolutamente extraordinario que los historiadores futuros llamarían con admiración el Renacimiento carolingio, una explosión verdadera de aprendizaje sistemático, arte sofisticado y espiritualidad profunda que iluminó varios siglos de oscuridad intelectual casi total, gracias directamente a él y a sus reformas educativas. Textos romanos y griegos que estaban a punto de desaparecer completamente sobrevivieron copiados en scriptoria monásticos. Gracias a sus políticas culturales, los códices fueron preservados y reproducidos con precisión que hubiera sido imposible sin sus estándares rigurosos. Gracias a su visión de Europa unida, el continente volvió a pensar colectivamente, a crear artísticamente, a imaginar posibilidades futuras. Su reforma administrativa profunda también dejó huellas permanentes en la estructura política europea. Condes, que administraban territorios en su nombre, messi y dominici, que supervisaban la aplicación uniforme de justicia, emisarios reales que conectaban el centro con las provincias más remotas, todo un sistema elaborado de vigilancia gubernamental, justicia accesible y gobierno local efectivo que, de alguna forma transformada, ecoaría persistentemente hasta en las estructuras políticas medievales, mucho posteriores, e incluso influenciaría vagamente sistemas modernos. Y quizás lo más importante desde una perspectiva histórica de largo plazo, Carlomagno dio a millones de personas
algo que no habían tenido durante muchísimo tiempo, algo tan fundamental que su ausencia había dejado a Europa en caos, durante siglos, un sentimiento genuino de pertenecer a algo más grande que su aldea o región, una identidad compartida que trascendía fronteras tribales, una visión común de futuro basada en fe cristiana y herencia cultural romana. Cuando finalmente falleció en enero del 814 después de semanas de enfermedad debilitante, los monjes escribieron solemnemente en los anales oficiales del imperio: «Fue el rey que dio forma al mundo», una declaración que no era exageración retórica, sino reconocimiento literal de su impacto transformador. Su cuerpo fue enterrado con todos los honores imperiales en la capilla palatina de Aquisgrán que él mismo había mandado construir. En un sepulcro digno de su grandeza histórica, las campanas sonaron simultáneamente por toda Europa desde las costas atlánticas hasta las fronteras orientales del imperio. Reyes de territorios vecinos enviaron condolencias oficiales, nobles lloraron la pérdida de su emperador, obispos celebraron misas solemnes de requiem, y pueblos simples que nunca lo habían visto personalmente, lamentaron sinceramente su muerte, profundamente conscientes de que una era completa había terminado definitivamente. Su imperio sería eventualmente dividido entre sus herederos, siguiendo las costumbres de herencia franca, como él mismo había anticipado con preocupación. Pero su visión fundamental, esa semilla que había plantado tan cuidadosamente, esa nunca se dividió realmente, nunca se partió en fragmentos irreconocibles, nunca desapareció de la memoria colectiva europea, la sombra que nunca se apagó. Durante toda la Edad Media que seguiría después de su muerte, durante los siglos largos de reinos feudales fracturados, de cruzadas religiosas, de alianzas dinásticas complicadas y de conflictos interminables entre poderes regionales, el nombre de Carlomagno continuó apareciendo constantemente como un faro brillante de referencia histórica, figura idealizada de autoridad legítima, símbolo poderoso de orden en medio del caos, padre espiritual de una Europa que todavía buscaba ansiosamente su camino hacia la unidad. Emperadores posteriores del Sacro Imperio Romano Germánico se reclamaban herederos directos de su legado. Reyes franceses lo consideraban el fundador verdadero de su nación. Pensadores políticos lo citaban como ejemplo de gobernante ideal. Poetas escribían epopeyas sobre sus campañas militares legendarias, muchas de ellas exageradas, pero basadas en hechos reales. La Chanson de Roland inmortalizaría románticamente uno de los pocos fracasos militares de su reinado, convirtiéndolo paradójicamente en una historia de heroísmo sublime. Teólogos debatían sobre la naturaleza de su coronación imperial y sus implicaciones para la relación entre poder secular y autoridad eclesiástica. Juristas estudiaban sus capitulares buscando precedentes legales aplicables a situaciones contemporáneas. Educadores lo recordaban como el patrono del aprendizaje y la cultura, y la propia Iglesia Católica eventualmente lo canonizaría, aunque la canonización fue controvertida y localmente limitada. Hoy, más de 1200 años después de su muerte, los historiadores profesionales lo llaman con justificación plena el padre de Europa, y con muy buena razón. Carlomagno fue genuinamente mucho más que un conquistador militar exitoso que expandió territorios mediante la fuerza. Fue mucho más que un rey poderoso que intimidaba enemigos y acumulaba riquezas. Fue mucho más que un emperador político que gobernaba vastos territorios. Fue un verdadero arquitecto de civilización en el sentido más profundo de la palabra, alguien que construyó consciente y metódicamente las fundaciones sobre las cuales se edificaría una cultura compartida. Su legado vive concretamente y no solo metafóricamente en las escuelas que todavía educan a millones siguiendo principios que él estableció, en los sistemas legales que todavía reflejan distantemente sus reformas administrativas, en las fronteras nacionales que todavía siguen vagamente los contornos de su imperio, en los idiomas que evolucionaron de las lenguas romances que él ayudó a preservar y sistematizar, en las ideas políticas sobre Europa unida que resurgen constantemente desde su época, en la literatura que preservó el conocimiento clásico que él ordenó copiar, y en la propia idea fundamental de Europa como una unidad cultural y espiritual que trasciende divisiones políticas temporales. Cuando escuchas su historia completa, al adormecer, en esta noche tranquila, percibes gradualmente que el mundo actual todavía carga marcas profundas e indelebles dejadas por este hombre extraordinario, que su esfuerzo titánico, sus conquistas militares, sus reformas administrativas y su visión cultural continúan resonando claramente, incluso después de más de 1200 años de historia posterior. 2 minutos suaves para inducir sueño. Y ahora, mientras la noche se profundiza lentamente envolviendo el mundo en su abrazo oscuro y tranquilo, mientras la historia encuentra finalmente su silencio después de este largo viaje a través de décadas de guerras,
reformas, renacimiento y construcción de una civilización. Deja que esta jornada extraordinaria con Carlomagno envuelva completamente tu descanso. Cierra los ojos suavemente. Siente cómo tu respiración se vuelve más lenta y profunda. Deja que tu mente viaje libremente por los reinos antiguos que hemos visitado juntos esta noche. Camina imaginariamente por los bosques densos de Germania, donde los sajones resistían ferozmente. Cruza mentalmente los Alpes helados donde el ejército franco avanzaba contra todo pronóstico. Entra silenciosamente en los scriptoria monásticos, donde los monjes copiaban pacientemente manuscritos, bajo la luz temblorosa de velas. Y finalmente, permite que la paz profunda del pasado acompañe tu sueño durante toda esta noche. La historia de Carlomagno no termina realmente, porque vive en cada generación que recuerda su nombre, en cada estudiante que aprende sobre su legado, en cada persona que sueña con un continente unido, pacífico y próspero. Descansa ahora. La historia ha sido contada. El emperador duerme en Aquisgrán, y Europa sueña todavía con su visión. Throne y Empire te agradece profundamente por este viaje largo y fascinante a través del tiempo. Que duermas profundamente, que sueñes con imperios antiguos y que despiertes, mañana renovado por el descanso y enriquecido por la historia. Buenas noches. Y que Carlomagno, el padre de Europa, proteja tus sueños,